buenas tardes, buenas noches. Les habla Nubia González Girón, estudiante de la Universidad del Quindío, en el programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Asignatura Gestión Documental, Grupo 3, docente Jairo Hernán Díaz Arias. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes en el desarrollo de nuestra labor, como son la planeación documental. La planeación documental es el proceso para desarrollar planes y tácticas basadas en la planeación de los documentos que están en la entidad y las actividades para satisfacer de la mejor manera posible los niveles actuales de ejecución, elaboración, utilización, preservación, eliminación de documentos. La primera fase es la elaboración de documentos. Nos permite disminuir la producción de documentos innecesarios y ampliar la utilización de los documentos que sí son realmente necesarios. Etapas: elaboración de formas y formularios, planeación de formularios, preparación de correspondencia, gestión de informes, sistemas de planeación de información, gestión de directrices, procesamiento de términos y textos. La segunda fase es la utilización y conservación de los documentos, la cual nos facilita las labores de la organización. Etapas: sistemas de archivo y recuperación de la información, gestión de archivos, correo y telecomunicaciones, selección y gestión de copiadoras, análisis de sistemas, programas de documentos esenciales, centros de archivos. La tercera fase es la eliminación de los documentos. Es la fase más crítica, ya que involucra decidir qué documentos se deben conservar como testimonio de la entidad, por cuánto tiempo y en razón a qué valores de la documentación y cuáles destruir. Etapas: identificación y descripción de documentos por series, programas de conservación y eliminación, evaluación de documentos, eliminación de documentos, transferencia de documentos. Pasemos ahora a la producción documental. Comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formas y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o empresa. Nos brinda herramientas y recomendaciones que faciliten la gestión documental en cuanto a la elaboración de los diferentes tipos de documentos, con el propósito de simplificar y organizar la presentación y el manejo de las comunicaciones impresas o electrónicas, contribuyendo con la distribución del tiempo y mejorando la calidad de la documentación para proyectar una adecuada imagen corporativa. En cuanto a los tipos de documentos, los formatos son los regulados por el Archivo General de la Nación. Entidad correspondiente debe adaptar el logotipo, nombre de la entidad, firmas autorizadas, entre otras. Entre estos documentos encontramos memorandos, actas internas o externas, cartas, informes, entre otros. También debemos tener en cuenta la elaboración de sobres, etiquetas, rótulos y las técnicas de impresión. Veamos ahora gestión y trámite, conjunto de actividades necesarias para registro y vinculación, distribución, la descripción, la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surgen desde el documento hasta la resolución de los asuntos. Espacios para el trámite de la documentación son recepción de solicitudes o trámites, confrontación y diligenciamiento de planillas, rutas de trámites, identificación del trámite, determinación de competencias según las funciones de las dependencias, distribución de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. Seguimos ahora con la organización. Consiste en el proceso técnico y físico de cualquier material, sin importar el soporte en el que se encuentren. Clasificarlo, ordenarlo y describirlo adecuadamente según las normas de gestión documental utilizadas internacionalmente, que permite dar un lugar físico y temático a cada material dentro de su unidad de información.
Los procesos para la organización son clasificar, aquí se identifica y establecen las agrupaciones documentales. Ordenar es la disposición física y coherente de la documentación, sistemas de ordenación numéricos, alfabéticos y alfanuméricos. Describir, se elaboran los instrumentos de información para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y colecciones de los archivos. Seguimos ahora con las transferencias documentales. Es el proceso mediante el cual las instituciones públicas o privadas trasladan la documentación de un archivo a otro, una vez cumplidos los tiempos de retención señalados en las TRD o las tablas de valoración documental. Transferencia primaria. Se hace cuando los documentos disminuyen su frecuencia de consulta. Son trasladados de los archivos de gestión al archivo central para su conservación. Es importante tener en cuenta los tiempos establecidos en las tablas de retención documental. Transferencias secundarias. Es el traslado de documentos del archivo central al histórico o permanente. Estas transferencias concluyen los procesos de valoración secundarias en las instituciones y tienen como fin garantizar la protección de documentos con valor social, cultural e histórico, más allá de la necesidad institucional de conservar los documentos. Seguimos con disposición de documentos. Este es uno de los procesos que se aplican en el momento de organizar un archivo. Lo que pretende es definir qué disposición tendrán los documentos que se vayan o se estén trabajando en este momento. Para realizar esta actividad nos debemos basar en las tablas de valoración documental, la cual está definida en las TRD o en las tablas de valoración, formato en el cual contamos con una columna especial denominada disposición final que se encarga de dar a cada serie o subserie tratamiento para definir si se deben conservar o reproducir a través de las tecnologías o soportes o, en dado caso, su eliminación. Dentro de la valoración existen dos tipos: valores primarios. Estos valores se dividen en administrativos, jurídico, legal, contable. Y los valores secundarios, dentro de estos tenemos valor histórico, científico, cultural. Preservación a largo plazo. La conservación de documentos se refiere al conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física de los documentos con el fin de prolongar su utilización en condiciones óptimas durante el mayor tiempo posible. El proceso de conservación es muy importante en las tres edades del documento, cuando estén en el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Estas edades se establecen teniendo en cuenta las tablas de retención documental establecidas para cada serie documental. Veamos, en el archivo de gestión hasta 5 años, en el central entre 20 y 30 años y en el archivo histórico, como su nombre lo indica, es histórico o permanente. Entre los documentos que se deben preservar a más largo plazo son las historias laborales, entre 50 y 80 años, los documentos contables 20 años, los documentos públicos como registros civiles, actas, permanentemente e históricos. Cabe resaltar que estos son los años establecidos por la ley, pero se pueden prolongar según la normatividad interna de las tablas de valoración y retención establecidas por cada entidad, ya sea pública o privada. Seguimos con valoración documental. Es el proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo. Tabla de valoración documental. Es el producto del análisis y organización de un fondo acumulado que presenta el listado de agrupaciones documentales o series documentales con la anotación de sus fechas extremas, su valoración y disposición final y los procedimientos a seguir. Para la elaboración de las TRD se deben tener en cuenta el estudio del Archivo General de la Nación. En las TRD se reflejan los tiempos de vigencia en cada archivo, gestión central e histórico. Ya para terminar, veamos encuesta documental. Es el estudio de unidades documentales que deben aplicarse a cada dependencia administrativa productora de documentos. En este instrumento se comprenden dos partes. La primera identifica la oficina y la segunda, la unidad documental producida por dicha oficina.
La importancia de la encuesta documental se da por medio de la entrevista. En la primera etapa se persigue el conocimiento de la unidad productora y en la segunda se recogen los datos más relevantes de cada unidad documental sobre la generación, trámite, distribución, consulta, conservación y disposición final de los documentos, con la finalidad de obtener la máxima información que permite realizar una adecuada y acertada valoración documental de los documentos. La entrevista personal es la forma más veraz para realizar la encuesta de la unidad administrativa, teniendo en cuenta la primera parte de la encuesta, que es el estudio de la oficina productora, y la segunda, estudio de la unidad documental. Las tablas de retención documental son los listados de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se les establece el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Las etapas de elaboración de las TRD son: primera etapa, investigación preliminar; la segunda etapa, análisis e interpretación de la información recolectada; tercera etapa, elaboración y presentación de la tabla de retención documental para su aprobación; cuarta etapa, aplicación; y por último, la quinta etapa, que es el seguimiento y actualización de las tablas de retención documental. Muchas gracias, este es mi aporte. Espero que esta actividad les sirva mucho, ya que ha sido muy enriquecedora, porque hemos adquirido conocimientos muy importantes que nos van a facilitar nuestra labor en el campo de acción de la documentación. Nos ha permitido formarnos y elaborar nuestra propia base de consulta digital para ayudar a la preservación del medio ambiente con miras a la política de cero papel. Nos ha permitido la interacción con nuestros compañeros a través de las diferentes tecnologías que nos ofrecen las ciencias de la información y la documentación para actualizarnos cada día más. Muchas gracias, Dios los bendiga.